Buenos días, hermanos. El hecho de hablarles detrás de una pantalla nos muestra que no estamos en una situación normal, porque lo estoy haciendo desde mi casa y de manera virtual. Saben, cuando veo el mapa de contagiados y fallecidos de esta pandemia que todo el mundo está sufriendo del COVID-19, los números son impresionantes. Yo recuerdo que al principio de esta propagación, hace algunas semanas, los contagiados se contaban por cientos, se llegaban a algunos miles y empezaron a aparecer los primeros muertos. Luego se empezó a hablar de miles de contagiados y de cientos de muertos. Rápidamente se pasó a miles de muertos. Y estos días se informa de decenas de miles de personas que se contagian cada día y de miles de personas que están muriendo cada día. Estamos asustados y con razón. El mundo se nos cambió en cuestión de semanas. Planes, metas, nuestras rutinas, todo lo que teníamos planeado está en un limbo. Vemos que los sistemas de salud en países avanzados están colapsando. No saben cómo atender a los pacientes. La economía está siendo gravemente afectada y aún no sabemos las consecuencias que esto nos traerá más adelante. Todo es incertidumbre y en muchos casos hay mucha desesperanza. Saben, hoy vamos a abrir un libro del cual debo decir que a veces es evitado o pasado muy rápido por algunos hermanos, debido a que es una historia de mucho sufrimiento y dolor. Hablo del libro de Job. Pero saben, Dios lo puso ahí por alguna razón. Y quizá ahora, ya sea por poco o por mucho, tal vez nos vamos a identificar con esta historia. La historia de este hombre, que además de ser una persona piadosa y temerosa de Dios, y que vivía en cierto sentido de una manera cómoda, rutinaria, hasta próspera y relajada, casi como cualquiera de nosotros, en diferente medida, un día su vida cambió para siempre. No en algunas semanas, como lo que nos está sucediendo, sino en tan solo 52 segundos. En menos de un minuto, este hombre recibe noticias que le comunican que pasa de ser un hombre rico a ser un hombre muy pobre, de ser un hombre próspero a ser un hombre que está quebrado, de tener una familia numerosa junto a su esposa, ahora debe llevar al cementerio los féretros de 3 de sus hijas y sus 7 hijos. Les digo 52 segundos, hermanos, porque me he dado el tiempo de cronometrar el tiempo en que estos mensajeros que llegan uno tras otro le traen las malas noticias a Job. Y dura menos de un minuto, 52 segundos, en los que le comunican que de tenerlo todo, ahora ya no tiene nada. Y como muchos dicen, sobre llovido, encima mojado, en unos días más, él pierde su salud también. Y si bien vamos a leer varios pasajes del libro de Job, vamos a tomar como referencia las palabras escritas por inspiración divina en uno de esos momentos que siente todo el peso del sufrimiento y que desearía que Dios le dé el porqué, o le diga el porqué de todo esto. Pero el cielo está en silencio. Y ese es el título de este mensaje. Porque tal vez tú te identificas con eso. ¿Qué pasa cuando el cielo está en silencio? Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el libro de Job, capítulo 23, versículos 2 al 10. La Biblia dice: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no le hallaré,
y al occidente y no le percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré. Al sur se esconderá y no le veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este día. Te agradecemos que aún podemos escuchar tu palabra en medio de lo que está pasando. Te rogamos, Señor, que seas tú quien nos muestre lo que quiere enseñarnos este día, Señor. Señor, yo te ruego que a mí me ayudes a transmitir en este tiempo tan difícil lo que tú quieres decirles a mis hermanos y mis hermanas que me están viendo. Y tal vez muchas otras personas que se están conectando. Te lo ruego, por favor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Esta mañana vamos a ver parte de la historia de Job en 3 situaciones por las que podemos pasar, incluso nosotros, en momentos de sufrimiento. Y estas 3 cosas por las que podemos pasar es, en primer lugar, y que son nuestros puntos, el deseo de entender las razones de Dios. Porque a veces quisiéramos hacerlo, ¿verdad? En segundo lugar, el sentirse abandonados por Él. Y en tercer lugar, el confiar que Dios siempre tiene un propósito. Vamos a ver el primer punto. Dice el deseo de entender las razones de Dios. Versículos de 2 al 6 dice la Biblia. Hoy también hablaré con amargura, dice Job, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca con argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes Él me entendería. Allí el justo razonaría con Él y yo escaparía para siempre de mi juez. Hermanos, para comprender bien lo que vamos a ver, tenemos que repasar rápidamente la historia de este hombre, que son 40 capítulos en la Biblia. La palabra del Señor dice que Job era un hombre que tenía muchas riquezas, así lo presentan al principio. Tenía una linda familia y además una buena reputación. Además, era un hombre que tenía cierta autoridad en el lugar donde vivía. Le pedían consejos, él era aparte como un juez, digamos, en el lugar donde vivía. También se nos dice que se preocupaba mucho por su familia, especialmente de sus hijos, velando por la parte espiritual. Él hacía, dice la Biblia, ofrendas cada vez por ellos. Pero saben, un día de tantos, sin tener idea él de lo que está pasando en los lugares celestiales, la Biblia dice que Satanás se presenta ante Dios. Y Dios le pregunta si ha considerado a su siervo Job, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, que por algo es llamado el acusador, dice lo siguiente. En realidad lanza una acusación contra Job, porque dice, si él es así, es porque tú le has bendecido mucho. En realidad lo que está haciendo es acusar a Job de que Dios lo ha comprado en realidad con sus bendiciones. Es por eso que él te está adorando. Es lo que dice Satanás, siempre con unas acusaciones insidiosas. Entonces Dios sabía lo que estaba pasando, hermanos. No le pescaron por sorpresa, pero por sus motivos le da permiso a Satanás y le dice, bueno, haz lo que quieras con él, solamente que no toques su cuerpo y no toques su vida. Satanás sale con una sonrisa perversa, retorcida, y de inmediato se pone a trabajar. Más adelante vemos lo que él propicia. En menos de un minuto, mensajeros vienen delante de Job y le dan las terribles noticias. Es como esa llamada que suena en la madrugada y esperamos que sea equivocada, porque no sabemos que es verdad. Pero en este caso, uno tras otro, mensajeros llegan y le dicen en solo 52 segundos que perdió todos sus bienes. Cabras, camellos, asnas y bueyes son robados por algunos de sus enemigos, por bandidos, o son destruidos
por eventos naturales extraordinarios. Llega uno y le dice que todos sus hijos están muertos porque un tornado derrumbó la casa de su primogénito, donde estaban reunidos, parece que celebrando su cumpleaños. Saben, el golpe es brutal, desolador. No sé cuánto tiempo habrá pasado luego del shock, pero en un primer acto de fe, la Biblia dice que en medio de su tragedia y dolor, Job lo que hace es adorar a Dios y proclama: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. El escritor Chuck Swindoll, en su libro de Job, parafrasea esta frase más bien de la siguiente manera, y es como si Job dijese: aquel que me dio la vida y me ha dado todo en calidad de préstamo, quien es dueño de todo en la vida, ha decidido y con todo derecho quitármelo. De todas maneras, nada voy a llevarme de este mundo. Bendito sea su nombre por prestarme todas las cosas mientras las tuve. Y bendito sea su nombre por decidir quitármelas. En todo esto dice la Biblia que no pecó Job. Sin embargo, días más tarde, cuando Satanás se presenta nuevamente delante de Dios, ante su fracaso, con su frustración, acusa a Dios de que Dios, en realidad Job no blasfemó porque tú no me has permitido tocarlo. ¿Se imaginan la indolencia de este ser? Job acaba de enterrar a sus hijos. ¿Qué padre no daría la vida por uno de ellos? Pero Dios, en su soberanía, le da permiso a Satanás de tocarlo y lo hace con una sarna maligna. Dice la Biblia que se enferma desde la punta del pie hasta la coronilla. Y en ese estado de dolor y sufrimiento agravado es cuando su esposa le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Saben, hermanos, son palabras duras. Pero antes de juzgar a la esposa de Job, consideremos que ella también está sufriendo. Ha perdido todo también. Extraña a sus hijos. Están muertos. Y en esa impotencia de no saber cómo ayudar a su esposo, le dice: ¿sabes qué? En su amargura, ya descansa de tanto sufrimiento. Descansa, muérete. Pero Job le dice: como esas mujeres fatuas has hablado, como diciéndole: esposa, tú no eres así como ellas. Conoces a Dios. Y continúa diciendo: ¿acaso solo vamos a recibir el bien de Dios y no el mal? Y tampoco pecó Job al decir todo eso. Ahora, varios días después, no sé cuánto tiempo, encontramos a Job en medio de un cenizal, afuera del pueblo. Es que tiene una sarna que le atormenta. Me lo imagino hinchado, con dolores, con pus saliendo de alguna de sus llagas y con temperatura. No puede estar con los demás. No se sabe qué tan contagioso es. Es lo que estamos haciendo con los que tienen el virus ahora. ¿O no? Es aislarlos. Entonces a su lado llegan 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, dice la Biblia, que vienen a consolarlo. Y dice la Biblia que lloraron porque no lo reconocieron cuando lo vieron. ¡Cuán mal debió estar este hombre! Mientras callaron por 3 días, quizá Job se sintió algo reconfortado, al menos con la presencia de estas personas. Pero luego, lastimosamente, en lugar de consolarlo, lo que hacen estas personas es juzgarlo. Ahora, estos hombres eran inteligentes y tenían buena teología, pero muy malas aplicaciones. Aplicaciones de condenación, aplicaciones de legalismo, inmisericordia y hasta malvados. ¿Saben qué es lo que hacen? Si leen todo el libro de Job, culpan a Job de tener pecados ocultos y que es por eso que Dios le castigó. Mienten diciendo: es su avaricia lo que ha pasado y por eso le está dando Dios un escarmiento. Que por su maldad para con los demás
y por su culpa sus hijos han muerto. Le dicen, ¿sabes qué? Si confiesas lo que has hecho, Dios te va a restituir todo. Y esto no era verdad. Al principio Dios mismo dijo que Job era un varón perfecto, recto y temeroso de Dios. ¿De dónde sacan todo eso? ¿Habladurías de los vecinos? ¿De la gente? Hermanos, este hombre está deshecho. Está llorando la muerte de sus hijos. Más adelante va a recordar cómo ellos le rodeaban en su mesa y sus ojos se llenan de lágrimas. Ni siquiera puede descansar. En Job 30, 16 al 17 dice, por ejemplo, y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. ¿Te imaginas estar afligido así todo el día? Esperar la noche, tal vez voy a descansar y no poder hacerlo porque tienes dolor, tienes temperatura, te molesta tu cuerpo. Y sobre esto sus consejeros condenarlo y culparlo de lo que está sucediendo. Hermanos, Dios nos libre de ser así, porque es fácil caer en eso. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que piensas en tu corazón cuando a algún hermano le sucede algo? Cuando a alguien le pasa una enfermedad, un accidente, pierde su trabajo o alguna otra calamidad. ¿Saben? Hace muchos años, luego de 1 o 2 años de estar casados junto con mi esposa, nos llegó la noticia de que esperábamos nuestro primer bebé. Y estábamos muy ilusionados. Pero luego de 3 meses pasa algo raro. Y el médico nos dice que lo hemos perdido. ¿Saben? Fue triste y fue muy doloroso para nosotros. Pero ¿saben lo que pasó? Una persona en la iglesia hizo el comentario de que seguro que deben haber hecho algo y Dios los ha castigado por eso. Eso fue lo que dijeron. Y doy gracias a Dios porque uno de los ancianos se acercó y nos dijo, no sé quién ha dicho esta maldad, pero aquí te amamos, Pepe, y a tu esposa. Y eso los reconfortó. Saben, hermanos, muchas veces somos muy ligeros de juzgar y de hablar. Y aunque es verdad que muchas veces podemos tener consecuencias por los pecados que cometemos, muchas veces no es así. Simplemente Dios lo permite en su soberana voluntad. Y Job es un ejemplo de eso. Porque Dios nos hace ver que a personas buenas les pueden pasar cosas malas. Y personas impías pueden estar disfrutando de la vida. Y eso es lo que responde Job a sus amigos. Y es verdad, hermanos. La misma Biblia lo dice, por ejemplo, en el Salmo 73, habla de cómo los malos están gozando de la vida. Y él se siente frustrado, el salmista, por lo que pasa. ¿Saben? Una de las cosas que dicen sus amigos es que los malos, por ser malos, ni siquiera pueden disfrutar de la comida. Ese es uno de los consejos cuando estaban hablando con Job. Pero hermanos, ¿eso es cierto? Solamente falta que veamos los programas de cocina. Ahí hay mucha gente que no conoce ni reconoce siquiera a Dios. Y están disfrutando de manjares. Es lo que Hebreos 11:25 llama los deleites temporales del pecado. Solo que nosotros esperamos que el juicio de Dios se adelante según nuestro criterio y nuestro gusto. El momento que Dios quiera va a actuar. El momento que Él lo decida. Nosotros no somos quienes para juzgar lo que pasa. Por eso en este pasaje, Job luego habla de su deseo de que si pudiera, iría hasta el trono de Dios. Y le preguntaría, ¿por qué me está pasando esto? ¿Saben? Es la idea de ir a un tribunal en el cual él expondría su caso, presentaría sus argumentos y esperaría lo que Dios le dijere. Es el deseo de entender por qué Dios permitió todo lo que me pasa.
Y eso es lógico y es entendible, hermanos. ¿Saben? Una de las frases súper espirituales que a veces empleamos los cristianos, que es teológicamente correcta, pero puede ser muy mal aplicada cuando vemos a un hermano pasar por pruebas, es: no preguntes, hermano, ¿por qué? Pregunta, ¿para qué? Claro, suena muy lindo y es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Pero puede ser totalmente impertinente, falto de empatía y hasta cruel. Aquí vemos a un hombre de quien Dios dice que es temeroso de Dios, que lo conoce a Él. Y que este hombre quiere preguntarle: ¿por qué, Señor? Eso no es muestra de inmadurez, hermanos. Porque si entendiéramos las razones de Dios, que muchos quisiéramos hacerlo: ¿por qué este cáncer? ¿Por qué se fue mi hijo? ¿Por qué se fue mi madre? ¿Por qué ahora estoy en la calle? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué el test de embarazo aún da negativo? ¿Por qué este virus? Al menos quedaríamos con una respuesta y nos tranquilizaríamos. Hermanos, cuando pasamos por un momento difícil, no te avergüences en tus oraciones de preguntar por qué. Es algo que hacemos cuando sufrimos. Y quizás Dios en su gracia sí te muestre el por qué. O quizá nunca recibas las respuestas. Pero ello no significa que Dios no está ahí. Aunque en medio de la tragedia no parezca que sea así. Eso es lo que le pasaba a Job también y nos puede pasar a nosotros. Él no sentía la presencia de Dios. Y esto me lleva al segundo punto de esto que estamos desglosando, lo que nos pasa cuando pasamos por tiempos de sufrimiento. En primer lugar, hemos dicho, quisiéramos entender el deseo de entender las razones de Dios. Y en segundo lugar, a veces nos sentimos abandonados por Él, abandonados por Dios. Versículos 8 y 9 dicen: He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. ¿Cuán real puede ser esto en nuestras vidas cuando pasamos por pruebas tan difíciles? Y las presiones sobre nuestro ser son terriblemente pesadas. ¿Saben algo que me impresiona? Es lo que Job dijo en el capítulo 6, del 2 al 4. Cuando está mal, dice: Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen justamente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Saben, hermanos, cuánto pesaría toda la arena de que está en el mar? Ahora, no sé si alguna vez cuando fuiste a la playa, si jugaste a ser enterrado en la arena. Pero jugar bien, ¿no? No así nomás. Si estás bien enterrado, solo saliendo tu cabeza, y la arena la compactan a tu alrededor, es prácticamente imposible salir por tus propios medios si no recibes ayuda. Job dice que su tormento pesa más que si estuviese aplastado con toda la arena del mar. Se siente atrapado, totalmente inútil e incapaz de librarse de sus tormentos. Y dice que Dios le ha mandado sus flechas, las que nunca fallan, porque es Dios y sus terrores están sobre Él. Esto debe hacernos pensar también, hermanos, que cuando ayudamos a personas con un espíritu quebrantado, dolido, debemos mostrar algo más de gracia. Porque tratamos con un espíritu herido de quien salen muchas palabras amargas. Entendamos que nosotros no vamos a ser diferentes si estamos aplastados por el sufrimiento, hermanos. Saben, el pastor puritano Joseph Carril decía en su comentario de Job sobre este pasaje lo siguiente: aunque el espíritu no tiene peso alguno y solo el cuerpo y las sustancias materiales tienen peso, él dice, un espíritu herido es mucho más pesado que un cuerpo herido. Luego hace esta observación: el espíritu
es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de un cuerpo herido. Pero el cuerpo herido no es lo suficientemente fuerte como para soportar el cuerpo, no es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de un espíritu herido y dolido. Es por eso que cuando pasamos por algún sufrimiento nos sentimos tan cansados, ¿verdad? No nos da ganas de hacer nada. Estamos allí. Pero ¿qué pasa cuando estamos enfermos o heridos, cansados, pero nos dan unas palabras de ánimo? Encontramos fuerza, ¿no?, dentro de nosotros para querer levantarnos, incluso en este cuerpo que está lastimado, en este cuerpo físico. ¿Saben? Job, en su espíritu herido, se encuentra tan mal, tan atrapado, tan impotente, que siente que Dios lo ha abandonado y no lo encuentra en ningún lado. Quizás hasta ha perdido su comunión con Él. ¿Cuántos en estas circunstancias, al sentirnos aplastados, inseguros y temerosos, no preguntamos, acaso, ¿y dónde está Dios? Y pensamos, ¿acaso no ve lo que me pasa? ¿Por qué está tan lejos? Y quisiéramos recibir una señal, un mensaje, una prueba del cielo que nos diga que Dios sabe lo que está pasando y que Él aún se está preocupando por nosotros, por ti. Pero el cielo está en silencio. Al menos así nos parece. Pero saben, hermanos, Dios incluso usa esto para construir monumentos de fe sobre el sufrimiento, para su gloria. Y este libro de Job tiene una serie de esos monumentos, y uno de ellos está en el siguiente punto de nuestra respuesta a esto que estamos preguntándonos: ¿qué hacemos cuando sufrimos? En primer lugar, hemos visto, desearíamos entender las razones de Dios. En segundo lugar, nos sentimos muchas veces abandonados por Él. Pero en tercer lugar, podemos saber que Él siempre tiene un propósito. El versículo 10 es corto. Dice lo siguiente: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Saben? Esto es algo que me emociona. Job ha perdido todo. Ha perdido sus riquezas, los bienes que tenía han sido robados o destruidos. Ha perdido su familia y enterrado a sus 7 hijos y sus 3 hijitas. Ha perdido su salud y ha perdido su dignidad ante los hombres. Sus amigos lo acusan de ser un hombre que tiene pecados escondidos. Lo han insultado diciéndole que es un tipo vano y que es un tarado que no entiende. Y al estar en un cenizal, fuera del pueblo, solo 4 capítulos antes, la Biblia dice, por ejemplo, en Job 19, 13, 17: hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos. Como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Ya ni siquiera lo respetan. No le tienen compasión. Es un hombre acabado, del que están haciendo, como dice ese dicho, del árbol caído están haciendo leña. Siente la injusticia de sus acusadores, de sus vecinos, de la familia, aunque sabe que es inocente. Pero ¿saben qué es lo que considero que más le duele? Su falta de comunión con Dios, porque no lo encuentra. Y en ese estado de miseria, de impotencia, de tragedia, levanta uno de esos grandes monumentos de fe cuando dice: yo no sé por qué estoy pasando esto. Yo no sé por qué me golpean las calamidades una tras otra. No sé por qué no puedo descansar. No sé por qué me juzgan. No sé dónde está Dios y no sé por dónde estoy andando con todo esto. Y en medio de su dolor, sus lágrimas, sus quebrantos, levanta sus ojos al cielo y dice: mas Él conoce mi camino. En medio de su oscuridad dice: Dios sabe dónde estoy.
Y Él sabe a dónde voy. Aunque yo no lo sé, Él sabe. Y esto es algo increíble, hermanos. Esto es algo increíble. ¿Y saben por qué dice esto? Porque también se sustenta en la manera en que conocía a Dios. Porque en otro monumento de fe, unos capítulos antes, en Job 19, 23 al 27, él decía lo siguiente: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos le verán. Y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Lo sorprendente, hermanos, es que en este deseo de Job, Dios no utilizó un cincel de hierro ni de plomo para escribir estas palabras en un libro. Las eternizó en su santa palabra por medio de su Espíritu Santo. Y por eso las tenemos y las podemos ver. Y es que en medio de su desesperación, su lucha con la incredulidad, el desánimo, la pérdida, la frustración, él confiaba en su Redentor. ¿Saben? Esta palabra Redentor en el original, en el hebreo, es la palabra Goel, que es la misma palabra que está escrita en el libro de Ruth, y que se refiere al pariente cercano, al pariente redentor que venía por su rescate. Es Cristo mismo en quien confiaba como su Salvador, el que vendría más adelante para pagar por sus pecados en la cruz del Calvario, y al que miraba con los ojos de la fe en el futuro, con mucho menos evidencia de lo que nosotros tenemos ahora. Aún con su corazón roto, sabe que Él cumplirá su promesa. Sabe que un día lo verá cara a cara. Finalmente dice que Él lo probará. Y esto es muy importante de entender, hermanos. Da la idea de que lo está poniendo en un horno de purificación y luego dice: y saldré como oro. Saben, esta es una respuesta muy sutil, pero muy firme a la mala aplicación teológica de Elifaz. ¿Saben? Porque en el capítulo anterior, en el 22, este hombre le dice a Job que si se vuelve a Dios va a tener paz, va a ser restaurado, va a volver a tener riquezas. Y en el 22-25, Elifaz, por ejemplo, le dice: y el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Ahora, esta palabra defensa, hermanos, también se puede traducir como oro, que es como lo traduce la Nueva Versión Internacional o la Biblia latinoamericana. Él dice: Él será oro para ti. Elifaz dice: Dios te dará todo lo que necesites y deseas si te vuelves a Él. Suena la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Un poco. Pero ¿saben qué es lo que Job le dice? Él me está probando. Ahora mismo estoy en el horno y voy a salir como oro para Él. Está diciendo: no, Elifaz, estás muy equivocado, porque yo he rendido mi vida a Dios, y cuando Él acabe su obra conmigo, yo soy el que voy a hacer oro para Él. Y eso es lo que quiero hacer. Job dice que Él lo está purificando para sus propósitos. Y en resumen, en este pequeño pasaje, Job dice que aunque él no lo comprenda, en primer lugar, Dios sabe lo que le está pasando, porque dice: Él conoce mi camino. Dios ha planeado lo que me está pasando. Él me está probando. Y también dice que Dios tiene un propósito por lo que me está pasando. Y saldré como oro. Al final del cuentas, el cielo está en silencio, pero yo confiaré en Dios. Eso es lo que está diciendo Job. Saben, entre varias cosas, Job ya al final, en los últimos capítulos, se dará cuenta que en la vida hay dos cosas que realmente importan, más que cualquier otra cosa. Una es su comunión con Dios. Es lo más valioso que tenemos.
el conocerlo a Él y tenerlo como nuestro Dios. Y en segundo lugar, él se da cuenta de la importancia que tienen las personas con las que se relaciona. En el último capítulo de Job, luego de que Dios habla con él finalmente y le muestra que es soberano en todo, incluso en su sufrimiento, la Biblia muestra que Job es llamado por Dios mi siervo. Como diciendo que, sabes, Job, yo nunca te he desechado, ni dejé de considerarte así. Siempre fuiste mi siervo. Y también se nos dice que Job recibe el doble de todo lo que perdió, ¿no? En camellos, cabras, bueyes y ovejas. Pero saben, hay algo bien interesante. Él no tiene otros 20 hijos. Solamente 10. ¿Saben por qué? Porque los otros 10 no estaban perdidos. Lo esperaban en el cielo. Porque saben una cosa, un hijo nunca reemplaza a otro. Y ustedes lo saben. Que en una mesa, ya sanando de su enfermedad, en una reunión de alivio y tristeza por los que no están, sentado con los parientes que lo consuelan por todo lo que había pasado, él está considerando todo lo que había sucedido y cómo Dios había actuado en su vida. ¿Saben? Job nunca volvió a hacer lo mismo de antes. Lo mismo que tú, si has pasado por alguna calamidad, algún sufrimiento, un accidente, violencia, nunca vuelves a ser el de antes. Él cambió. Entendió al menos esas dos cosas que quiero resaltar. Que hay cosas mucho más importantes que riquezas, posesiones o posiciones en la vida. Entendió que Dios está sobre todas las cosas, en medio de cualquier circunstancia, y también entendió lo importante que son las otras personas. Dios nunca le dio una respuesta a Job, pero considero que esos eran al menos dos de los propósitos que Dios quería que Job entendiera en su vida. ¿Qué podemos pasar en momentos de sufrimiento? Era la pregunta. En primer lugar, hemos visto el deseo de entender las razones de Dios. En segundo lugar, el sentirse abandonado por Él. En tercer lugar, el confiar siempre que tiene un propósito. Saben, hace varios años recuerdo que conté parte de uno de los libros de las crónicas de Narnia, llamada El caballo y el muchacho. En ese libro se cuenta la historia de un muchacho llamado Shasta que huye de la persona que la criaba en un caballo muy especial. Era un caballo muy especial porque este caballo podía hablar. Y escapa porque peligraba su vida. En medio de muchas dificultades se encuentra con una jovencita llamada Arabis, quien también huía, y juntos pasan por muchas cosas. Los persiguieron unas fieras, él estuvo solo en medio de las tumbas una noche, etc. El hecho es que, faltando algo para el final del libro, este muchacho está en un lugar con hambre, en un lugar oscuro y con ganas de llorar porque se encuentra solo. Entonces se encuentra con Aslan, el león, quien representa a Cristo en estas novelas de C.S. Lewis, para los que lo han leído. Pero no lo puede ver. Solo siente que alguien está a su lado y le habla. Él pensaba que era un fantasma. Y el relato sigue de la siguiente manera. Shasta de nuevo sintió el cálido aliento del misterioso acompañante en las manos y en el rostro. Dice, ya te habrás dado cuenta de que este no es el aliento de un fantasma, dijo. Cuéntame tus penas. Shasta se sintió un poco tranquilizado por el aliento, de modo que le contó que no había conocido a sus padres y que el pescador lo había criado de un modo muy severo. Luego le contó la historia de su huida y cómo le persiguieron los leones y se vieron obligados a nadar para salvar su vida, y cómo los peligros los habían acosado en la ciudad de Tashbán,
y la noche que había pasado entre las tumbas y como las bestias él escuchaba a lo lejos aullando como amenazantes en el desierto. Le habló también del calor y la sed padecidos durante el viaje por el desierto y que casi habían alcanzado su objetivo cuando otro león persiguió e hirió a su compañera de viaje Arabis. También mencionó lo mucho que hacía que no probaba un bocado. Yo no diría que eres desafortunado, dijo la gran voz. ¿No te parece mala suerte que me haya encontrado con tantos leones? Dice Shasta. Solo había un león, declaró la voz. ¿Pero qué dices? ¿No has oído que había al menos 2 la primera noche? Y solo había uno, dijo de nuevo la voz, pero era muy veloz. ¿Cómo lo sabes? Pregunta Shasta. Yo era ese león. Y cuando se quedó Shasta boquiabierto, incapaz de decir nada, la voz siguió diciendo, yo era el león que te obligó a unirte a Arabis para que se acompañasen en el viaje. Yo era el gato que te consoló esa noche en la tumba de los muertos. Yo era el león que alejó a los chacales de ti mientras dormías esa noche. Yo era el león que dio a los caballos las renovadas fuerzas del miedo durante los 2 últimos kilómetros para que pudieras llegar a tiempo al Rey Lune. Yo fui el león que no recuerdas y que empujó el bote en el que yacías una criatura al borde de la muerte, de modo que llegaras a la orilla donde estaba sentado un hombre desvelado a medianoche para recibirte. Querido hermano, querida hermana, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo difícil de estar aislados los unos de los otros, de no saber lo que nos depara el futuro, acerquémonos a Dios. Quizás Él permitió esto para que dejemos de mirar nuestros asuntos, que dejemos de pensar solo en nosotros, de pensar que lo podemos todos, que somos invencibles. Y levantemos los ojos al cielo y digamos, oh Dios, tú eres lo único y lo mejor que tenemos. Decirle que nos ayude a amarlo cada día más, a no separarnos de su lado, y que aunque no entendemos lo que hace, confiamos en que conoce nuestros caminos y que está dirigiendo nuestros pasos, y démosle gracias por eso y porque sabemos que nos ayudará a pasar esta prueba. Y también pidámosle que nos ayude a pensar más en nosotros, porque a veces es más importante nuestro auto, nuestro trabajo, nuestra posición que las personas, y no debería ser así. Que nos ayude a compartir las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, que es la única esperanza que tiene este mundo. Hay personas que están solas y personas que tal vez te están extrañando porque ya no estás yendo al almuerzo de la familia. Madres, abuelos, hermanos, dales una llamada, diles que los amas y que por sobre todo Dios también los ama. Que sus propósitos en este tiempo se cumplan en nosotros, hermanos. Oremos. Y Señor, te agradecemos por tu palabra esta mañana. Te agradecemos por lo bueno que eres. Aún en medio de esto, te agradecemos por lo que tú haces. Porque nada se mueve y nada pasa si no está en tu soberana voluntad. Señor, te rogamos que nos ayudes a entender que aunque estemos confundidos y aunque nos parezca que estás en silencio, tú conoces nuestros caminos. Que al pasar por esta prueba nos purificarás para parecernos un poco más a tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a pensar también en los demás como tú piensas en nosotros. A poner en orden nuestras prioridades donde tú siempre debes estar primero y no olvidarnos de los demás. Que cuando termine esto nos encuentres más unidos y más agradecidos a ti, a valorar más tus bendiciones. Que el mundo se dé cuenta que solo tú eres su única esperanza. Te rogamos por los enfermos. Te rogamos que los acompañes porque están solos. Que tu palabra de salvación llegue a ellos, Señor. Ayúdanos a que sea así. Gracias te doy por este tiempo que hemos tenido. Bendito seas para siempre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.